En esta presentación trataremos la organización funcional del sistema nervioso, comenzando con el estudio de la sensibilidad o función sensitiva de dicho sistema. Por medio del análisis de los contenidos de la misma, podrán definir el concepto de receptor sensitivo, diferenciar los receptores sensitivos en base a su estructura histológica, clasificar a los diferentes tipos de receptores según la procedencia y la calidad del estímulo que captan y analizar la organización y funcionamiento de las vías sensitivas somáticas. La supervivencia de un animal depende de poseer información adecuada del ambiente externo, así como de sus órganos internos. Como se indicara anteriormente, el animal obtiene la información de dichos ambientes por medio de la función sensitiva, señalada por el recuadro de la imagen. Se denomina estímulo a un factor del ambiente externo o interno que produce una respuesta eficaz en un receptor sensitivo. El sistema nervioso detecta distintos tipos de estímulos, electromagnéticos, como el calor y la luz, mecánicos, como la presión, y químicos, como la acidez o la proporción de oxígeno de los líquidos corporales. Los receptores sensitivos son transductores biológicos porque pueden transformar esas distintas formas de energía en señales eléctricas denominadas potenciales de acción. Estas señales pueden ser transmitidas e integradas por el sistema nervioso. Cabe destacar que los receptores sensitivos son selectivos debido a que poseen la capacidad de responder a un tipo particular de estímulo. Así, un receptor de temperatura detectará este estímulo particular y no responderá a la luz o a un sonido. Los receptores sensitivos presentan distintos tipos de estructura histológica. Como se observa en la figura de la izquierda, estos receptores pueden estar formados por las terminaciones nerviosas libres de las neuronas sensitivas. Estas terminaciones corresponden a las dendritas desnudas de dichas neuronas. Los receptores de dolor y temperatura de la piel poseen este tipo de estructura histológica. Otro grupo de receptores son las terminaciones nerviosas encapsuladas. En estos, las dendritas están rodeadas por una cápsula de tejido conectivo que aumenta la sensibilidad de los mismos. Los receptores que detectan la presión sobre la piel presentan esta estructura. Los receptores de algunos sentidos, como el gusto, la visión y la audición, son células especializadas que hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas sensitivas. Estos receptores están representados en las imágenes de la derecha de la diapositiva. Los receptores sensitivos pueden clasificarse según distintos criterios. Uno de ellos considera el sitio de donde provienen los estímulos. Según este criterio, se denominan esteroceptores a los receptores que captan estímulos originados en el exterior del cuerpo del animal. Si el receptor se activa cuando el estímulo hace contacto con él, como ocurre en el tacto o la presión, se lo llama receptor de contacto. En cambio, si el receptor se activa por un estímulo distante, como en la visión o audición, se lo denomina telereceptor. Los interoceptores reaccionan ante estímulos provenientes del interior del organismo. Estos receptores reciben distintos nombres según su ubicación en el cuerpo del animal.
Así, los visceroceptores se localizan en las vísceras, como por ejemplo los receptores que captan la presión arterial o la distensión de los órganos del sistema digestivo. En cambio, los propioceptores se ubican en músculos, tendones, articulaciones y oído interno. Estos receptores aportan información referida a la posición de la cabeza y el cuerpo del animal, la longitud y tensión de sus músculos y la posición y el movimiento de sus articulaciones. El otro criterio de clasificación de los receptores tiene en cuenta el tipo de energía que los estimula. Según este criterio, los mecanorreceptores son los que responden a la deformación física de las neuronas por acción de la energía mecánica, generando potenciales de acción, como por ejemplo los receptores de tacto o presión de la piel. A este grupo pertenecen los varoreceptores que captan los cambios de la presión sanguínea. Los quimiorreceptores se estimulan por la presencia de sustancias específicas en solución, como por ejemplo los receptores gustativos u olfativos o los que captan el pH o la presión parcial de oxígeno de la sangre. Los osmoreceptores detectan la osmolaridad o presión osmótica de los líquidos corporales, como por ejemplo los receptores que captan la concentración de sodio en la sangre. Los fotorreceptores responden a la energía lumínica, como los receptores visuales. Los termorreceptores detectan cambios de temperatura, como los receptores que captan el frío o el calor. Y los nociceptores transmiten las sensaciones de dolor. Estos receptores se activan por estímulos nocivos para los tejidos que causan daño físico, como una presión intensa o temperaturas extremas, o químico, como sustancias muy ácidas o alcalinas. Las vías sensitivas somáticas transmiten información desde los receptores sensitivos hacia la corteza cerebral en la sensibilidad consciente o el cerebelo en la sensibilidad inconsciente. Estas vías están organizadas jerárquicamente y en ellas se distinguen tres niveles. El primer nivel jerárquico está constituido por las neuronas de primer orden, representadas con el número 1 en la imagen. Estas son las neuronas sensitivas cuyos cuerpos celulares se ubican en los ganglios espinales o raquídeos y sus axones ingresan por el asta dorsal de la médula espinal, o en los ganglios craneanos y sus axones ingresan al tronco del encéfalo. Las neuronas sensitivas primarias espinales transmiten la información de todo el cuerpo del animal y las craneales de la cabeza del mismo. En el asta dorsal de la médula espinal y en los núcleos del tronco del encéfalo se localizan las neuronas sensitivas de segundo orden, representadas con el número 2 en la imagen. Las neuronas sensitivas de segundo orden pueden seguir dos vías según conduzcan la sensibilidad consciente o la sensibilidad inconsciente. En las vías de la sensibilidad consciente, la neurona de segundo orden hace sinapsis con una neurona de tercer orden ubicada en el tálamo. Estas neuronas están señaladas con el número 3 en la imagen. Todas las sensaciones conscientes, exceptuando al olfato, hacen relevo en el tálamo.
Desde el tálamo, la sensibilidad consciente se distribuye hacia las áreas específicas de la corteza cerebral. En el tálamo y en el área somatosensorial de la corteza cerebral de los lóbulos parietales existe una representación de todas las porciones del cuerpo del animal. Esta representación permite la localización exacta de las sensaciones conscientes. En la imagen no se muestran las vías de la sensibilidad inconsciente. En estas vías, las neuronas de segundo orden hacen sinapsis con neuronas de tercer orden ubicadas en el cerebelo. Estas vías conducen información referida al grado de contracción de los músculos o a la posición de las articulaciones. Esta información contribuye a mantener la postura y el equilibrio, así como a la locomoción del animal.